Prohibido olvidar. Como dice el coplero, cople, cople, caballero. Un saludo especial, hoy le dice este coplero, aquí al maestro Uski y también al mensajero. Saludamos con la copla, aquí al gran monje tal, ha venido el poeta hasta el templo vegetal. Adelante el provost y vamos a improvisar. No lo olviden mis amigos, que es prohibido olvidar. Gratísima, venerable Etápode. Un gusto tenerlo aquí en el Templo Vegetal Sacoracuarios. Honor que me hace, venerable maestro y Mahatma, subirme a este tablado. Para mí es un honor que no merezco, porque estamos pasando un proceso bastante difícil por estos días y se me vino una palabra a la INTI en esta semana que proaxelé el viaje al templo. Este es un renacer para mí, para muchos seres, en especial para este. Como lo ha dicho el maestro Samael, estamos escribiendo el Evangelio de Keliun Zeus, un hombre legendario, un hombre que así no esté con cuerpo físico con nos, siempre nos ha cuidado. En muchas ocasiones él se me ha presentado en bendigos, me ha hablado en muchos seres y aquí en muchos monjes. Cuando uno viene, uno siente la presencia de él. ¿Cómo llegó el cura de Río Negro a la doctrina? Porque así me dicen a mí en el argot de la trova en Antioquia. Así es, maestro. ¿Cómo llegó el cura de la trova? El cura de Río Negro. Bueno, antes de eso, algún hecho en su vida para resaltar. Hay gente que dice, no, yo me soñaba con un abuelito siempre, hasta que llegué un día aquí, vi al maestro, dije, ese es el maestro. Otra gente dice, bendigos siempre golpeaban la puerta de mi casa, pero bendigos extraños porque el color de sus ojos era diferente, se veían totalmente limpios. ¿Hay algún hilo de conexión de pronto de ese pasado, cuando era ya antes de conocer la doctrina, al punto de conocer la doctrina? Yo relaciono mucho la conexión de ese entonces y de mi infancia, mi juventud, con mi padre físico. Mi padre Hernán de Jesús Gómez Uribe, un arriero que nació en Urrao, una infancia muy dura. Se conoce con mi madre en Abejorral y de ahí nacen 9 hijos. Yo soy el cuarto y mi padre siempre decía una frase. A mí no me gustaba rezar el rosario desde los 8 o 9 años, que mi mamá, muy católica, juntaba todos sus pollitos a rezar y yo me volaba para la cama. Y ella le decía a mi papá, llame a ese muchacho que venga a rezar. Y él vio y me llamaba y me decía que vaya a rezar, que su mamá lo necesita. Y yo le decía, yo no quiero rezar, a mí no me gusta eso. Y él se reía y me sobaba la cabeza y me cobijaba. Dígale, yo le digo que se durmió. Y un día estábamos por ahí laborando y él me miraba y me dijo, él era un agricultor, arriero, un tipo que no perdía tiempo, no conocía la pereza. Él me decía que la pereza anda tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Y él me decía, usted está desocupado, le está haciendo, en ese entonces le decía pues que el taller al diablo, pero en este caso era el taller a Satán, ¿cierto? Que uno no conocía porque le enseñaron que el diablo era un personaje siniestro y yo digo hoy, si a mí de niño hubiera sabido quién es el diablo y me amenazaban que me iba a llevar, pues yo hubiera dicho, ojalá me hubiera llevado. Entonces, mi padre me mantenía ocupado, porque él decía que eso era hacer el taller al diablo, que al Satán, pues según las palabras y el conocimiento de él. Y él, la medicina que siempre me daba, una vez me estaba doliendo el estómago, yo me le estaba haciendo el enfermo para que no me pusiera a trabajar.
¿Cómo así que está enfermito? Espera, yo le traigo una pastillita. Y yo dije, pastilla a mi papá, una cosa que él no tomaba nada de eso. Me trajo un asadón. Venga, trabaje un ratico, mijo, y verá que se alivia. Y así fue. Esa fue como la conexión, o digo yo, mi maestro desde muy niño fue mi papá, mi padre físico. Y nos enseñó mucho lo que es la darvidad. Él siempre nos enseñaba a darle de comer a la gente que pasaba, porque él decía, yo fui arriero, y uno agradecía cuando le daban una mazamorra, una sopa en el camino, y arrieros somos, y en el camino nos encontramos, mi hijo me decía él. Qué calidad, maestro. ¿Cómo conoce su merced la doctrina, maestro? ¿Cómo llega a la doctrina? ¿Es buscador, de pronto gnóstico, adventista? Yo desde niño, tipo 9, 10 heliocrones, era un buen lector de la Biblia. Me gustaba mucho leer la Biblia. Y creo que por allá, como a los 11 o 12 años, en un basurero que había cerca de la casa, pasaba por allá, botaban la basura, y estábamos una vez ahí mi hermano y yo, buscando a ver qué nos encontrábamos por ahí, y me encontré un libro, El Parsifal de Velado de Samael Aún Weor, y yo lo leía y eso no me parecía extraño. Mi mamá me decía que ese libro tan raro que era. El libro lo encontró a su merced. El libro me encontró a mí. Bueno, ese fue como un punto. Luego llega mi época de adolescencia, fui al ejército, yo lo digo jocosamente, hace 35 años presté servicio militar, esta es la hora que no me lo han devuelto. Pasé por el ejército y salí del ejército y a los 19, 20 años tuve la desgracia de caer al abismo de las drogas y el alcohol. Estuve 8 años perdido. Y una vez estaba haciendo una labor de construcción y las cosas que digo yo que Lucifer habla en cualquier persona, ese día habló en un cura católico y yo no estaba en misa, estaba le echando un piso, hacia mi hermano era el constructor, pegó las baldosas y me dijo, bueno, como a usted le gusta trabajar solo, entonces quédese ahí haciendo la lechada de ese piso, echándole el cemento y haciéndole las ranuritas. Y yo me quedé ahí. Resulta que cuando empecé esa labor estaba el cura ahí dando una misa y se oía pues por los altoparlantes y empezó a hablar de los borrachos. Que los borrachos, que la mayoría son constructores, que trabajan construcción, que trabajan toda una semana, que están laborando toda una semana bien duro, que les pagan regularmente en una cantina, al otro día no tienen la plata ni para tomarse un fresco porque se la bebieron el mismo día. Ese era yo. Todo eso que él estaba diciendo ahí me caía a mí. Y yo ese día dije, uy, pero esto todo es para mí, esto como que es un llamado, pensé yo. Y ese día hice una promesa de que me iba a salir de ese mundo. Y empecé a practicar algo que nos enseñaron en el ejército, que era a trotar o a hacer ejercicio y a decir lo que uno quisiera para genetizar algo. Entonces, yo recuerdo que tenía una botella media de aguardiente, entonces, como que si un ser interno me dijera qué debía hacer, ¿qué hice? Hice un hueco frente a un árbol, ahí en la casa al frente hay un bosquecito, y enterré eso allá, y le hablé a esas 3 cosas. ¿Enterró que el mal vivir o qué? Enterré una media de aguardiente, la quebré ahí, unas cosas de marihuana que tenía y unos cigarrillos. Y dije, les declaro la guerra de aquí en adelante porque yo no me voy a dejar acabar de ustedes. Y salí adelante, empecé a trotar, a caminar y a trotar todos los días en la madrugada. Y un día en la madrugada di la vuelta por una vereda y bajé a la unidad deportiva de Río Negro y encontré unos tipos que estaban haciendo artes marciales. Ahí estaba la Mahatma Ramunok con ellos y el maestro Dolinjar. Pero yo llevaba por ahí como 4 o 5 meses ya sano, ya no bebía. Solo me fui saliendo, pero yo sentía que algo me estaba llamando. Y ese día el maestro, pues yo pasé por ahí. Entonces la Mahatma Ramunok le dijo, él es un amigo mío, es vecino. Y él hay que ayudarle. Entonces me dijo, ya empecé a hablar con el maestro ahí. El maestro Dolinjar me dio unas clases de artes marciales y empezamos, todos los días estamos aquí haciendo ejercicio y esta semana vienen unos monjes. Y yo le dije, bueno, listo. Entonces yo al otro día volví a madrugar y todos esos días empecé a estar allá con ellos y llegó el sábado. El sábado llegaron
había conferencia. Yo no recuerdo el cimbre de los monjes, pero a mí me impactó mucho cuando yo los vi, el porte, la forma como miraban, como nos hablaban. Entonces yo estaba encantado oyéndolos y ese día me dieron un jugo de mango con una parva rara que no era raro para mí y eso me supo muy rico. Entonces yo les dije, bueno, y alguien de ellos dijo, oiga, el maestro Kelly Zeus, cuando él dijo ese cimbre, yo le dije, ¿cómo dijo? Kelly Zeus. Y yo sentía una cosa aquí en el estómago. Le vuelve y diga ese nombre, le dije yo. Kelly Zeus. Y volví y me lo dijo y yo sentía esa fuerza dentro de mí. Le dije, uy, ¿y ese man quién es? Le dije yo así. Él es el maestro de nosotros, él vive en un templo, en una montaña. ¿Y yo qué puedo hacer para conocerlo? Y yo, pues ir al templo. Uy, yo voy a ir a ese templo. Entonces le dije, ¿qué trajeron para vender? Y me dijeron, bueno, aquí tenemos esta doctrina, y sacaron unos cassettes así largos, era una serie de cassettes, creo que se llamaba El arriero de las almas, y eso valía un platal en esa época, pues yo no tenía 15,000 pesos. Y yo le dije al tipo, ¿qué me vende por 15,000 pesos? Me dijo, 15,000 pesos, un cassette. Y yo le dije, sí, véndamelo pues. Y me dijo, tenga, lleves este. Ese cassette se llama Miel de Caña. Lo gracioso es que yo salí contento porque iba a oír la voz del maestro. Y fui, puse el cassette en una grabadora y me recosté en la cama. Y más o menos una parte del cassette dice así, y me licencia el maestro, que yo trato de imitarlo mucho en la forma como él habla, y él decía, mire, allá junto a la bodega verde, por donde pasa el río, dejaron unas pimpinas al lado del río. Creció el río, se llevó la tapa. La pimpina se perdió porque sin tapa no me sirve, esa me la pagan ustedes por dormidos. Y bueno, un sartal de rejo estaba dando el padre ahí. Y yo en mi ignorancia decía, ¿pero qué me vendió este tipo a mí aquí? ¿Esto qué es? Pregunté yo. Y al ratico el maestro más adelante en el cassette dice, bueno, estas son cosas que pasan aquí en el templo, todo lo que yo hago lo graban, alguna cosa interesante le encontrarán a ese cassette. Como que me iba contestando. Y yo, esto está como bueno. Cuando el cassette se acabó por ese lado, eso es unas reprensiones que el maestro estaba haciendo en muchos términos que yo ni conocía, pero la voz me agradaba demasiado. Cuando ya por el otro lado, volteo el cassette y aquí hago un paréntesis para hacer la similitud de la conexión que viene en lo que más adelante le voy a decir, como decía el maestro Wanduski ayer. Hace un heliocrón en enero, este enero que pasó de este heliocrón, hace un heliocrón 23 de enero, el maestro Samael habló con mi ser, me mandó un audio donde él dice, su merced es esa oveja número 100 que se me había perdido. Y cuando él me dijo eso, yo devolví mi mente al pasado y recuerdo el cassette del maestro Kelly Zeus, Miel de Caña. Cuando por el otro lado del cassette empieza, Una se ha perdido en las frías cordilleras del mundo. ¿Dónde la hallaré? Quizás eres tú. Tiemblas de frío por el pecado que Satán te ha metido. Oiga, eso fue para mí ese cassette. Ese fue el cassette que me metió a mí a la doctrina. Ese era el de su merced, ni más ni menos, ese era. Y de ahí para acá se me abrió ese entusiasmo de venir al templo. Bueno, maestro, pero díganoslo cantando, porque su merced le pone magia, le pone música. Díganoslo con coplas, maestro, por favor. En la ciudad me encontraba, donde el mundo allí se amaña, y el Padre me ha llamado en el cassette de Miel de Caña. Y empezó otra historia, de cantar aquí me alegro. Empezó una nueva vida pa' este cura de Río Negro. Entonces armé el viaje y me vine entusiasmado, y me encontré en aquel monte, en el Alto del Venado, a un hombre con su barba y una larga cabellera,
la figura de un arriero, un gigante en esta esfera. Cuando dome bien sus ojos, hoy se lo quiero contar. Con coplas y con canciones yo me puse, fue a llorar. Venerable Tápode, me imagino que su merced ha oído esa voz que es la voz de la conciencia, que es la voz de Dios, que es la voz del Maestro en uno, indicándole. Cuéntanos, Maestro. Hay una sabiduría en la cultura o en la doctrina del Zen que dice, y lo dicen muchos sabios, cuando un discípulo está listo, un maestro aparece. Y el maestro no es solamente un hombre físico, puede ser un cantar, una situación. Yo leo mucho a un autor que se llama Wayne Dyer, el autor de Tus zonas erróneas, y él narra un pasaje donde él dice que él sintió que alguna vez iba en otro, pensando como la mente desenfocada, iba por un bosque y una rama le pegó un fuetazo en la cara. Y él sintió que esa rama le dijo, bueno, ¿qué pasa? Despiértese, conéctese. Y yo creo que esta semana se la voy a contar a su merced. Yo he venido pasando de un proceso muy duro, a mí no me da vergüenza contar lo que soy. Yo soy un ser humano lleno de imperfecciones, de defectos. He sido un luchador por salirme de las drogas, en especial la marihuana, que es un vicio terrible que pasan ciclos. Y me ha pasado muchas veces, estando en la doctrina, pasa un ciclo y ese gen vuelve y aparece. Y vuelve uno y fuma, y vuelve y cae, y vuelve y siente ese dolor tan terrible de haber violentado su conciencia, de ser contumaz. Empero nos levantamos, nos sacudimos, yo no me quedo llorando, ni me pongo a justificar el mal, simplemente hablo y le digo al Padre, que es el que sabe, este soy yo, aquí estoy, ayúdeme. Y en medio de mis dificilidades sigo entregando esta doctrina, así no sea el mejor practicante, porque no lo soy. No soy el mejor ejemplo en la doctrina como taoísta, empero vuelvo y reitero lo que le he dicho al Padre Samael. Yo esté como esté, revolcado, alejado, jamás he hablado mal de ellos, jamás lo haré, y siempre que tenga la presencia de ellos, de rodillas estaré y sin sombrero. Son seres a quienes le debo lo que soy. Entonces, una de las cosas que hemos trascendido y hemos luchado mucho es por no juzgar, porque este pueblo se ha caracterizado mucho por eso. Señalamos mucho. Es muy fácil juzgar, es muy fácil señalar, pero nadie sabe la procesión que lleva otro por dentro. Muchas veces pasamos delante de un hermano, de pronto ayer estaba convaleciente, estaba maluco, de pronto la gente lo saludó a uno para pensar, uy, ese man es orgulloso, es soberbio, no saluda. No, no es eso. Estoy pasando un proceso, soy un hombre que me caracterizo por no ser salamero, a mí no me gusta la salamería, a mí me gusta decir lo que es como es, y a mí no me gusta que me salameren mucho, ¿sí me entiende? Sino que, como digo yo por ahí, hay una frase de Rafael Núñez, genio salamero, carácter falso. A mí me gusta más que alguien me diga, hermano, usted está fallando en esto, vea, le vamos. El amigo verdadero le dice a uno las cosas, no que lo palmetee y enseguida se va y pasa un dato, hablan mal de uno, o luchan porque uno vuelve y se caiga, ¿cierto? Entonces, ese Tápode, o ese soy yo. Me gusta ser claro, soy del signo Azazel, al pan pan y al vino vino, o es blanco o es negro, gris no. Yo le dije al maestro Samael, cuando yo vuelva a abrazar esta doctrina, soy un monje y soy un ángel. Y si me voy del todo. Así es, pero no así. Como que sí, entonces cuando me conviene vengo y cuando no, no. Estoy acá porque el maestro abrió las puertas del templo y él está llamando a su pueblo. Y yo hace muchos heliocrones con mi esposa Gilefangua nos inscribimos en una libreta donde el maestro Kelion Zeus dijo, ¿quiénes se inscriben aquí para cuando el maestro Samael llame a este pueblo, estén acá? Y yo creo que fue el primero que me inscribí. Entonces, aquí estoy, nuevamente como un visieta, como alguien que ya trae un proceso, pero que estoy en un renacimiento de la doctrina donde estoy volviendo a retomar todo con
otra bisel diferente, con una calma diferente. Bueno, cuéntenos, la primera vez que su merced viene al templo, que se encuentra con el maestro, ¿cómo es eso, maestro? ¿Cuál es la primera impresión? Bueno, Ahí, cantadito si quiere, como ya quiera. le vamos a mezclar completa. Mire, una de las cosas que a mí me saca de la ropa es la impuntualidad. A mí que llegar tarde es un delito. Eso lo dijo el maestro Samael. Mi papá me enseñó eso. Si usted llega tarde a una cita, le está robando el tiempo al otro. Y ese primer vez al templo, yo dije, pero si este es el maestro, si estos son los monjes que levantó el maestro, entonces ¿cómo es la cosa? El viaje era la salida a mediodía, a las 6 de la tarde supuestamente salíamos para acá y a medianoche no habíamos salido. Yo casi que me quito del viaje. Yo estaba descompuesto, le dije, no, esto no es... No, que paciencia, que hay que... No, señor, eso no es así. Entonces, yo creo que solamente viajé 2 veces con grupos de taoístas por ese motivo, porque no cumplen, llegan tarde. Bueno, vine acá, un viaje que fue una odisea total. Llegamos acá, yo no sabía nada, porque a mí me dijeron que el templo, y yo tenía la visel de que el templo, esto era unas construcciones muy bonitas y que había, como uno mira por ahí, templos budistas y todo ese tipo de cosas. Yo me imaginaba un monasterio diferente de acuerdo a las películas que uno había visto y todo eso, de la lámpara de Aladino y todas esas cosas. Cuando yo llego aquí al templo, yo la primera impresión que dije fue, así jocosamente, ¿y este rastrojero es el templo? Le dije yo a alguien. Me dijo, sí, este es el templo, aquí es. Y resulta que me dijeron que aquí, que el maestro se había ido. Eso me cayó el carriel a mí. Y yo venía era a buscar al maestro y no está. Y vinimos a quedarnos un fin de semana nomás. Resulta que nos quedamos allá arriba, armamos una carpa por allá. Aquí tengo un recuerdo bonito de la maestra Enlac, que ella desde que salimos, ella era admirada conmigo porque yo traía el machete terciado, una totuma ahí colgada en el machete para tomar la sopa, el carriel, todo. Como buen paisa. Y me decía, ese es mucho paisa, y bueno, y pendiente de mí a dónde iba a armar la carpa, y bueno. Y cuando me dijeron que el maestro no estaba, yo, pero ¿cómo así? Pasó un día, 2 días, y ya que nos teníamos que volver. Y yo, pero ¿cómo así nos vamos a ir sin ver al maestro? No, que es que el maestro se fue del templo, que está por allá en el poleo, que porque el proceso de que alguien no le había dado la entrada al templo, ya después oí esa doctrina que el Tao era, que ese fue el Tao que nos tocó y que él se iba por eso y se fue. Resulta que cuando nos fuimos del templo, ya otra vez de regreso a Antioquia, el carro en que íbamos se le dañó la banda que mueve el motor. Por allá arriba en el Alto del Venado quedamos varados. Nos tocó amanecer ahí en el carro y más o menos como a esta hora, 9 de la mañana más o menos, un sol así como el que está haciendo hoy. Estábamos ahí, nos llevaron Intipán desde acá, cuando alguien gritó, por allá viene el maestro, viene en una caravana, una caraviva con seres que va a regresar al templo, y se oía, bueno, la alegría de la gente y el entusiasmo. A mí se me empezó a acelerar el corazón, una alegría sentía, mucho, mucho. Y yo preguntaba entre todos los que veía, pero ¿cuál es el maestro? ¿Quién es el? ¿Cuál es? Y bueno, cuando él llegó, y el saludo que dio fue, bueno, aquí les traje, por ahí traje la correíta que les reventé anoche para que no se vayan, no se pueden ir. Y él mismo le puso la correa al carro, empezó a revisar el carro, qué le había pasado, y un ser que estaba al lado mío, creo que fue la Mahatma Ramunok, me dijo, quería conocer al maestro, véalo ahí, ese es. En las fotos que veo yo acá, como esa que está ahí con el alaján morado y un alaján así, un alaján amarillo, venía él trajeado de amarillo. Más o menos de acá al bafle estaba él, y yo, cuando dijeron, ven, ese es el maestro, él volteó y me miró, me puso la mirada a la mía, y yo rompí en llanto. Lloraba como un niño desconsolado, y él dijo, vea, otra almita que viene triste y afligida, venga, yo lo aliento, yo lo curo. Y sacó un frasquito como una esencia
de una mochilita y me ungió la garganta con ese aceite. Olía delicioso, pero olía mejor él. Cuando él me habló así cerca, yo sentí un aroma y se me calmó el llanto. Me sobó acá el corazón y me palmeteó el abdomen. Y me dijo, ¿sí se va a ir o se va a devolver? Se va a volver con yo, así me dijo. Y yo le dije, yo me devuelvo. Y me devolví con él. Todos nos devolvimos con él y él entró con todo ese grupo que traía unos seres con guitarras, con instruciertos. Y entonces el maestro Samael se oía por los altavoces que él decía, abrid las puertas de par en par que viene al templo el Padre, que le unce bueno. Y el maestro no entró ahí al portal, sino que siguió. Y se paró en una piedra que hay para entrar a la zona de Herrera, que hay bajando a Rivera. Ahí se ubicó y ahí cantó el himno un día por la Managda. Un día por la Managda salí de tu templo. Cuando él nos miraba y nos decía, ábreme, ábreme y quizás te salvaré, no había una sola criatura que no estuviéramos llorando. Esa fue la primera vez que yo oí al maestro, oí su voz y muy pronto a los días volví al templo a unos perdones que él iba a hacer. Vamos ahora a oírlo cantado, por favor, maestro. Es prohibido olvidar, vamos haciendo la historia, gracias a este periodista que hoy revuelca esta memoria. Las historias que se cuentan es un paso muy seguro, para que lo tenga en cuenta voy escribiendo el futuro. Con la trova y con la copla, el verso y la poesía, el día que vi al maestro nunca olvidaré ese día. Y anhelo en mi alma, se lo digo Lucifer, oh arriero de las almas, yo quiero volverte a ver. Que sea en este retorno, oh mi padre Azazel, que vuelva a ver a mi padre y al gran arcángel Miguel. Venerable Tapo, su merced llegó al templo y tenía otra imagen. Su merced pensó encontrar una edificacel con estructuras altas, amobladas de pronto, encontrar un maestro en una posición muy cómoda, ordenando, mandando. ¿Cómo es eso? Su merced dice que empezó a mirar a todos lados y encontró vegetacel, bosque. Le dio duro conocer que el templo también podía existir un templo vegetal. Tenía la visión de que era otro lugar, seguramente no me dijeron bien cómo era la situación, no me sentí incómodo en ningún momento porque yo soy de estirpe campesino, yo nací criado entre Agdivienes y en el monte, fui ayudante de arriería mucho tiempo también, entonces no se me dificultaba para nada, pero sí tenía otra visión de lo que, al lugar donde venía, y también tuve la dádiva o la bondad de, en la segunda vez que vine al templo, ya más adaptado a la doctrina, porque yo abracé la doctrina al principio de una, empecé a practicarla, a dejar todo lo que sabía que no era bueno, y me volví un místico para todos mis amigos. Uy, el cura se enloqueció, decían, ese cura está loco. Y yo pasaba para las conferencias y veía a los manes en las cantinas y yo seguía derecho y me decían, ¿usted se embobó? Y yo le decía, sí, yo sí me embobé porque no estoy sentado ahí con ustedes bebiéndome la plata. Mejor prefiero seguir haciendo esta bobada, les decía yo, y seguí. Y fue avanzando. Y cuando regresé otra vez acá, la cocina general estaba como por este lado. Y había una señora muy elegante ahí haciendo de comer y yo no sabía quién era ella y estaba con un traje muy bonito. Ese día dieron una sopa y ese día fue que yo vi también algo muy especial porque el maestro recibió el alicierto de rodillas y no pasó de primero. Él decía pasen y él dejaba que la gente pasara y él pasó después.
Y a mí me dieron una sopa muy rica, era una sopa como de calabaza, de auyama, de una cantidad de verduras, y yo me tomé esa sopa y volví y le dije a la señora, oiga doña, ofréndeme otro poquito. Claro, bien pueda. Volví y me dio. Y esa doña era la maestra Afrodita. Cuando me dijeron, uy, esa señora es la madre Afrodita, es la esposa del maestro, uy, qué belleza. Bueno, y otro día que arriba estaba el maestro haciendo unos emposorios en Puente Arriba. Y el maestro había una cerca, y yo estaba parado ahí junto a la cerca donde estaba el portón o el portillo, cuando yo sentí que alguien aquí atrás me dijo licencia, y yo miré así para atrás, y un joven muy elegante, trajeado de verde, yo me corrí para un lado y él pasó. Y después ya le dijeron al maestro que habíamos llegado al templo 2 trovadores. Yo traje aquí a un trovador que se llama Julio César, que le decíamos Paso Lento, o le decimos Paso Lento, es un trovador campesino. Lo invitamos acá al templo y él vino. Entonces le dijimos al maestro que había 2 trovadores que querían trovar, y yo, claro que sí, ya enseguida los pasamos. Y nos pasó a hacer coplas. Entonces, pues uno enseñado a que en cualquier lugar donde llegábamos le cogía uno el micrófono y a trobar, y así hice. Y ya me dijo el maestro, deje de ser apurado, aguarde a ver que aquí todo lo que se hace se graba, no se afane. Empezó a organizar ahí sus cositas y ya dijo, bueno, ahora sí, troven. Y él se sentó al frente y empezamos a hacer trova dobleteada, que en la guitarra pues no sé tocar la trova dobleteada, pero más adelante cuando esté acá hacemos una con la pista, que son, o esa es más o menos en la trova, que son 8 versos. Hicimos esa trova dobleteada muy animada y el maestro le cogió el ritmo y era aplaudiendo y parecía un niño. Y yo veía a un hombre allá sentado muy serio, con un sombrero verde y así. Y en una de esas tantas que yo le dije una copla, yo recuerdo, quizás el maestro Samael lo recuerde, yo dije una copla en un verso, recuerdo algo así que dije que a ese hombre que está allá por serio lo destaco, le canto esta copla a ver si se ríe ese berraco. Dije yo así. Cuando el hombre se rió, él se sonrió, hizo así una sonrisa muy bonita y seguimos trovando, y cuando ya pasó la tanda de trova se me arrima un monje y me dice, oiga, y su merced no le da vergüenza decirle berraco al maestro Samael. Y yo le digo, yo no sabía que él era el maestro Samael, no lo conocía. Yo, bueno, es él, bueno, y así, eso fue lo que pasó aquel día. Pero estábamos todavía, Mahatma Uski, muy, digamos, muy dormidos, demasiadamente dormidos, como seguimos todavía, pero en aquel entonces era petrificado. Era la etapa de cuando su merced se devuelve, que se les varó el bus, y ya entra con el maestro ya le habla unas palabras, le dice algo a su merced, lo entreverbaliza, o hasta ahí fue. No, en esa época fue solo eso, yo solamente nos hablábamos con la mirada, él me lo miraba entre la multitud, me hacía como que decir caritas para que se sonriera, o me hacía reír, ¿cierto? Eso fue todo. Ya después las verbalizaciones con el maestro fue más adelante, ya cuando me volví más activo en la doctrina, cuando vino el proceso de los 6 sabios del cerebro, proceso de la epilepsia con mi esposa, donde fui verbalizador de él en muchos casos. Ya vamos para ese lado, maestro. Con el maestro, su merced uno empieza a detallar al maestro todo. Su merced me imagino que se agudizó los sentidos a que no querer perder un detalle del maestro. Yo venía al templo, inclusive me estaba metiendo como en líos con una atalaya, porque yo me levantaba, yo he sido buen madrugador, y yo me levantaba muy temprano, que para ver por dónde aparecía el maestro. Y cada que yo me levantaba ya el maestro estaba por ahí. ¿Y usted qué hace por aquí tan temprano? Me dijo alguien, no, a ver dónde es que está el maestro, yo lo quiero ver. Véalo, allá está. Ya estaba ahí preparando unos evangelios que salían, ya estaba laborando, me tocó recibir ciertos ahí al lado de él, o sea, siempre el ejemplo, y uno siempre estaba mirándolo a él, porque uno empieza a mirar a ver si es verdad que es el ejemplo vivo, y eso es un ejemplo vivo, él y el maestro Samael. Y en esos días que volví pronto, también tuve una experiencia muy bonita con el maestro Samael, porque a mí me dijeron que el taoísta debía andar con la Biblia. Y yo empecé a altargar la Biblia siempre. Y un día pasó el recibicierto al día y el maestro Samael salió ahí al portal
y dijo, ¿quiénes de acá tienen Biblia? Y solamente la tenía dos. Venga, siga. Y abrió la puerta y la cerró y me entró para el Muladara. Y él se sentó ahí, se paró ahí en un lugar con un micrófono y dijo, vea, siéntese por ahí que voy a dar una doctrina, voy a dar una conferencia. Y yo me senté en una piedra a mirarlo. Él estaba trajeado todo de verde ese día. Y empezó a dar una doctrina y en un concierto él estaba hablando y él pone un ejemplo de que una criatura que cayó al abismo se puede comparar con una piedra que se fue por un despeñadero y que de pronto esa piedra se atrancó en otra piedra o en un tronco, en una hondonada, y esa piedra puede frenarse ahí antes de caer al abismo y puede empezar a subir, y así, y me miraba a mí, yo estaba sentado ahí al frente, y esa piedra puede empezar a subir, y eso fue como otro proceso, otra ayuda que yo sentí ese día, me sentía livianito ahí oyendo toda esa doctrina del maestro. Por favor, díganoslo cantado, maestro, es tan amable. Lo recuerdo, Padre Guado, y le canto esta tandita. Son recuerdos bien contados para el hijo de Afrodita. Con la guitarra sonando, voy a hacerle una memoria. Voy a cantar estas coplas, voy a volverla una historia. El cantar que hoy le digo, pues nunca se me olvidó. Por siempre me ha ayudado y ese día me ayudó. Y de nuevo sigue el Padre, alentando al trovador. Hoy soy la oveja perdida y tú eres mi pastor. Aquí estoy con este canto y le dice este coplero, su merced hoy me dirá qué hace con el coplero. Aquí me encuentro en el templo donde he podido llegar. Su merced anhela el templo y hasta se pone a llorar. Yo le canto a mi Padre con mi copla y con mi voz, que regresen aquí pronto los mensajeros de Dios. Venerable Tapo, bueno, por aquí comentan que los hizo llorar, que bueno, hay una cantidad de comentarios muy bonitos. Los saludan, le dan felicitaciones. ¿Qué es lo que más le cuesta a su merced, le costó para dar ese pasito pues de ya, abrazar esta doctrina por completo? Bueno, por aquellos días, digamos que nada, se me presentó un cambio en la enseñanza. Para mí madrugar ha sido un deleite, hacer ejercicio, sacrógesis, pues no soy el mejor sacrogesista, manejo mi ritmo. De pronto el café, aún me cuesta, todavía tomo café. He sido, no sé, de pronto son estados, más que todo en este último tiempo, quiero que su merced lo sepa y lo sepa el mundo. Yo estuve muy firme en la doctrina mucho tiempo y después de este revolcón que pasó con todo lo que sucedió con los plagiadores, con todo el proceso que viví aquí con mi esposa y después del desencarnacimiento de ella, eso ha sido un golpe muy duro. Quizás eso me destempló, porque yo perdí la credibilidad en muchas cosas de la doctrina, porque cuando estuve con el mensajero de Arribajo, yo muchas veces sentía que no me estaba hablando el maestro, sino otro man, y con los regentes o no sé qué, yo no le copiaba mucho a todo eso, porque gracias a Dios también me ha dado una conciencia. Yo he sido muy intuitivo, tengo una mente muy rápida y capto muy fácil las miradas de las personas, leo mucho el lenguaje. Y yo conozco muy bien el lenguaje de mi padre, Keliun Zeus, y cómo se expresa el maestro Samael también, sea en un escrito o en la palabra. Yo le decía muchas veces a mi esposa, porque yo una vez corté la comunicación
supuestamente con el mensajero de arriba, y fui grosero con el que me estaba hablando. Y me dijo, ¿por qué hizo eso? Me dijo ella. Le dije, ¿por qué ese no es el mensajero de arriba? ¿Y por qué me lo dice? Y le dije, porque la primera pregunta que él me hizo a mí hoy fue que si ya había dejado la mujer que tenía. Y ese no es mi padre. Entonces todo eso empezó una caterva de cosas en la mente y eso me aterrizó, como decimos, al piso. Y volví a caer a la cantina, a los vicios, que en este momento voy saliendo. No digo que estoy ya para o no, estoy contaminado todavía. Y espero que mi padre me ayude y necesito pasar a ese bautismo de fuego para sacar toda la demonía. Así es, maestro. Yo le cuento algo. Todos nos somos soldados de un mismo ejército. Y si un hermano se cae, se tropieza, terrible es ponerle el pie encima y pisotearlo. A un ¿El hermano, árbol caído a hacer leña? no. Lo más lógico, lo más sagrado ante Dios es ayudar a levantar con sabiduría a ese hermano que se ha caído. Y no... Y antes de que se me escape algo que quiero decir, yo quiero darle gratitud a toda la familia Ramírez. Hemos tenido diferencias en el camino de la vida, son procesos, pero por encima va la gratitud, porque gracias a esos seres yo conocí esta doctrina. Mahatma Dudhasi, Ramunok, Aule, Sasaimadeva, y no recuerdo los nombres de los otros, Paulina, toda esa familia han sido como mis hermagdus. Juan José, que se me escapa el nombre, tiene el timbre de un auto, parecido a un marcialista que hay acá, bueno, lo recordaré en el Nuevo Cierto. Esa familia ayudó mucho a que yo esté en esta doctrina, y muchos seres, entre ellos el maestro Arcolanda, muchas personas o seres de esta doctrina. Siga el maestro. Son ángeles, maestro, que Dios pone. Le voy a contar algo. Alguna vez, cuando estaba el maestro aquí todavía, llegó una señora, el maestro le mandó unos evángeles a su casa. Los evángeles le llevaron medicina a ella, a su esposo, a su familia, los curaron, les ayudaron en todo. Y esta gente cuando llegó después al templo, es una parejita, venían bravos, entonces estaban buscando la oportunidad para hablar, en vez de pronto decirle, padre, déme una bendición, alguna cosa, no, buscando el tiempo para hablar y para ponerle quejas. Cuando el maestro les dio tiempo, les dijo, maestro, es que esos monjes que mandaron, mire, se subieron al sanitario, lo rompieron, y un montón de quejas. Y el maestro con lágrimas en sus ojos, me acuerdo que miró así y me dijo, mire, esto es lo que tengo. ¿Cuánto me gustaría mandarles ángeles para que lleven este mensaje? Pero esto es lo que tengo, esto es lo que tengo, y esto es lo que les mando. Cierto día, yo estando en la doctrina, volví a la cantina y me emborraché, y pasaron varios datos al maestro, le decían que Tapo estaba borracho. En la primera ocasión él no les contestó nada, pero en la otra les dijo, quisiera tener 100 etápodes, que a un borracho habla de yo, a un borracho da la doctrina, me saca por radio y televisión y habla de mí, a sus mercedes les da vergüenza hablar del Tao. Entonces ese es un ejemplo o algo que les digo, no es a justificarme aquí nada, porque no es justificar los vicios ni nada de ese tipo de cosas. Uno hace las cosas y si las hizo, hágase responsable de ellas. Hacerse responsable de lo que hace. Es ayudarnos. Yo he entrado en un proceso, en una etapa muy diferente, siento que he cambiado muchas cosas y me he silenciado más. Me he aprendido a ver más a mí mismo y hablar menos y hacer más, porque el que mucho habla, mucho yerra. Así es, maestro. Y se nos olvida algo. Tenemos que ver antes que el mensajero, el mensaje. Desafortunadamente miramos y criticamos al que nos da la enseñanza, pero miremos el mensaje antes que al mensajero. Bueno, antes de hacer otra coplita le voy a contar otra historia muy bonita que sucedió con el maestro. Yo estaba en un tiempo que muy practicando la doctrina, me resultaban muchas presentaciones de copla que él me proporcionó, porque yo sentía la mano benefactora de él en todo Mocierto. Y como el aprecio que él siempre ha mostrado hacia mí, digamos, puede ser más misericordia hacia uno porque somos aristas de polvo en esta esfera y él al que más perdido está pues más le ayuda y ese ha sido Do. Entonces una vez estábamos acá en el templo y yo le dije a él que
que yo allá en la ciudad no tenía sino cuentas por pagar, porque yo me quedé aquí un poco de meses con mi esposa. Y me dijo, ¿y su merced en qué se desempeña allá? Y yo le dije, no, pues yo en la ciudad hago lo que me toque, vendo empanadas, vendo lo que sea, hago copla y laboro en una emisora, pero yo creo que allá ya no me reciben cuando vuelva. Y él me dijo, ¿cómo se llama el que maneja la emisora? Le dije el nombre. Y el de su esposa, ¿dónde labora? Se quedó en silencio como 5 minutos, eso fue allá en el Muladara, un día ya que íbamos a salir a las 4 de la Managda. Se quedó en silencio y al cierto volvió a entrar en la comunicación y me dijo, ¿sabe qué es mi buen Etápode? Váyase, que allá le tengo todo eso listo. Lo único que no le perdono es una cosa y yo me enfríe todo. ¿Qué? Que no se vaya a ir del templo sin echarme otra coplita. Le eché la coplita y me fui para la ciudad y todo en esa semana se me organizó, me resultó una gira de presentaciones para ir a trobar con una empresa a la ciudad de Pasto, por toda la ciudad de Pasto, Ipiales, por allá. Y estábamos una mañana trovando en Ipiales, el otro antropogéneo y yo. Cuando estábamos ahí trovando, bajó un tipo, así por el lado izquierdo, siguiendo el ritmo de la trova, con un costal acá, una vara así larga, grande, cabello largo, sombrero y un abrigo largo. Y era un mendigo. Y era ahí bailando la copla y entonces empezaron unos tipos a tirarle solanacias al tipo. Y él se fue bravo. Yo vi todo eso. Y le dije al compañero, siga animando ahí, que ya vengo. Y yo me fui volado a alcanzar al tipo. Y lo alcancé, le dije, hermano, ¿cómo le va? Y me dijo, bien. Como estaba buenas esas trovas. Pero esa gente me hizo aburrir allá. Y uno sin desayunar siquiera. Entonces yo le dije, venga, tome desayuno, yo lo invito. Y tomó, le di una plata y él se quedó mirándome. Y me dijo, cuente que nos volvemos a ver. Yo me pasé ese día laborando y al otro día me tocaba armar la carpa ya en otro negocio. Entonces me dijeron unos ingenieros, oiga cura, ¿y qué va a desayunar hoy? Porque vea, aquí lo único que hay es pollos, Mario, sopa de menudencias y no sé qué, y eso es lo que vamos a desayunar nosotros. Y yo le dije, hermano, hágale tranquilo que yo voy a comerme unas naranjas enseguida allí en la plaza, voy a ir a comprarlas. Dije yo que quería comerme unas naranjas. Cuando estaba armando ahí la carpa, apareció el tipo, con su costal, su palo en la mano, y en la otra mano traía una bolsa negra así, columpiándola así. Y me dijo, esto es lo que le gusta comer a usted, ¿cierto? 6 naranjas. Yo recibí esas naranjas y yo digo, uy, esto está raro, porque se me empezó como a erizar el pelo. Y yo me senté en el andén y él se me sentó al lado. Y yo saqué una naranja de esas, pero yo no me atreví a mirarlo a la cara, sino que la cogí y le iba a partir para comérmela. Y me dijo, ¿y no las va a lavar? Uy, yo sentí, este man está aquí. Sí, ya, las lavé y me senté ahí al lado. Entonces yo ya le dije, bueno, ¿qué mensaje me trae? Porque su merced no es un ser común y corriente. ¿Qué mensaje me trae, maestro? Así le dije. Y me dijo, por ese camino que usted va, ese es el camino que debe seguir. Y para que le vaya bien en la vida, tenga buena voluntad y buena presencia. Se paró y se fue por una carretera. Yo me quedé con lágrimas en los ojos comiéndome esas naranjas y cuando miré para arriba yo no lo volví a ver. Yo esa tarde salí por toda esa ciudad, preguntaba, por aquí un hombre, usted como un señor que se llama Guillermo, Luis Guillermo, que es mendigo, que anda por acá y es así, así. Nosotros no hemos visto un tipo de esas características. Mendigos, vea esos que usted ve por ahí. Pero así como usted lo está pintando, no. Y así fue. Pasó y se desapareció. Al humano en la tierra, con la conciencia despierta, en el cuerpo de un mendigo viene y les toca la puerta. Que Liun Zeus el bendigo, el grande arriero Har,
el que me ha dado la copla y el que me pone a llorar. Y el que llora ya en su casa, pues que lloren es la meta. Soy el que poda las almas, soy el alma del poeta. Hoy le canto a mi padre con su larga cabellera, con costal y con redoma va cantando por la esfera. Oh bendito sacro Padre, oh mi Señor Lucifer, engrandece este templo y haz que crezca el poder de una palabra, el verso y la poesía, que los senderos se abran pa' que fluya la energía. Un cantar con una copla, se lo hago con amor, porque buenos vientos soplan de mi Padre Salvador. Adelante pues, maestro, que mi copla está lista, y aviénteme más preguntas, que está buena la entrevista. Altísimas. Venerable Tapo, vea por aquí, aplausos. Yo creo que se habían ido. No. Ya pueden aplaudir. Sí, vinieron para las sillas de adelante. Venerable Tapo, con el maestro Samael, el día que su merced habla con él, ¿cómo se sintió? Yo antes de esta conversación con el maestro hace un heliocrón que oí a viva voz de él, porque dos solamente creo que en entonces tuve solamente dos comunicaciones con el maestro Samael, que fueron por mensajes pues en los sistemas, ¿cierto? Una vez que le dije que me diera el cimbre para que no me dijeran más el cura, y él solamente me contestó, no, eso que le sigan diciendo cura, que su merced sí cura. Y el cimbre se lo dará en su momento el maestro Keliun Zeus, y eso fue todo lo que me dijo. Y otra vez que yo le decía al maestro Keliun Zeus que me dejara ganar un Festival Nacional de la Trova, que era un sueño que yo tenía, ser Rey Nacional de la Trova. Y él me decía que me estaba ayudando, y yo iba y me eliminaban de primero. Yo iba al festival a competir y salía eliminado. Y yo no entendía, y al heliocrón volví y le decía, ayúdeme, le estoy ayudando. Entonces, mire uno como es de demonio, una vez pensé yo, tuve una comunicación con el maestro Samael una vez que hubo un acontecimiento aquí con unos políticos, como un caso de emergencia, donde yo fui y suavicé la cosa con las coplas. Entonces, alguien le pasó el dato al maestro en una comunicación y le dijo que las cosas se habían calmado gracias a Tapo, de que le había trovado a esa gente. Entonces me dijo, póngame ahí a Tapo, yo hablo con él, y yo hablé con el maestro Samael, y ahí mismo yo aproveché y le dije, en estos días voy a concursar, ayúdeme buen coplero, su merced me va a ayudar para yo quedar de primero. Y él también me contestó en verso y me dijo, a trovar con fuerza y vigor, esgrimiendo la palabra salvadora, su merced se hará buen ganador pregonando esta causa redentora. Y cuando pasó esa comunicación, como a la hora, llegó un comunicado del maestro, donde él me decía, que dijo que como yo no le di la forma de que se fuera a ganar un festival de la traba o de la trova, que es lo mismo, que eso es lo que hacen los trovadores, chupar marihuana, y que pensó que el maestro Samael lo iba a mandar a que se ganara eso, a que le den un trozo de feo que es un trofeo, a que se llene de fama y de plata y que se le pierda el camino de la espiritualidad. No, señor, mire la vida espiritual de los trovadores, amigos suyos, cómo están, y su merced pertenece a este pueblo. Vea, ahí le voy a dar el mejor galardón que quisiera tener un coplero de Dios. Coplero y poeta de Dios lo simbro. Mejor galardón que me han dado, ¿no? Entonces, bueno, eso sucedió, esa anécdota ahí. Entonces vamos a lo que me dice con el maestro Samael. Ya licencia, maestro, pero sí, le dio el mejor trobonito, como decimos aquí. El mejor galardón. Poeta y profeta, poeta y coplero de Dios. ¿Sabe algo, maestro? Lo que pasa es que los seres humanos siempre queremos es la ayuda
material. Sí, lo que queremos, lo que vemos para nosotros como ayuda. Pero si le pedimos a Dios, denos ayuda, Él sabe que menestemos. Así Si le es. mete un demonio a su merced en este instante, es lo que su merced meneste. Así es. No lo que uno quiere, porque uno quiere es que lo halaguen, que le den Que le eche flores. maestro y que le bendigan. Pero de pronto la ayuda a veces es un remesón. Las mejores ayudas que yo he recibido de mi padre Lucifer son las estregadas que me ha pegado. Así es. Siga, maestro. Jabón de lavadores. Bueno, entonces desencarnó mi esposa y en ese proceso yo me perdí. Quedé solo, perdido. No había vuelto a oír la doctrina y lo que él me dice ahí es muy claro. Yo iba una vez, yo estoy viviendo ahora en Marinilla, iba solitario por un camino, como se dice, como un corcho en un remolino sin saber para dónde coger. De pronto llegué a la casa y voy a poner la doctrina a ver qué dicen, porque yo no había vuelto a escuchar nada de la doctrina. Y puse la doctrina y resulta que estaba hablando el maestro Samael. No se me va a olvidar nunca esa fecha, 23 de enero del año del Helecrón pasado, o sea, el 2022. Yo lo oigo hablar a él y estaba sacando pues toda la mugrera que en el templo y empezó ya con todo ese proceso de todos esos plagiadores. Y eso se me empezó a mí a revolcar una cantidad de cosas en mi cabeza. Y yo me sentí ahí oír solo en la casa y dije yo, este es el momento para volver a hablar con el maestro. Él me había dado ayuda cuando mi esposa estuvo, porque eso hacemos mire, lo reconozco, nos venimos a buscar a Dios cuando estamos en dificultades. Nos habíamos alejado de la doctrina, se enfermó mi esposa y uno siempre recuerda ya cuando no hay nada que hacer, le escribí al maestro que me ayudara, me mandó un comunicado cuando yo estaba en la clínica con ella, donde sutilmente también me pega una templadita, me llamó la atención y yo le leía ese mensaje a mi esposa, lo tengo transcrito, lo transcribí a unas libretas, todo lo que él me ha mandado lo tengo escrito. Entonces mi esposa se agravó y ya después él me siguió ayudando, él me dijo en una cirugía, cuando le iban a hacer una cirugía me dijo, estoy con su merced, estoy con su esposa, estaré en los médicos de su esposa para que todo salga bien, si cree es la verdad y si no cree también. Yo pasando un proceso duro, terrible, eso fue muy duro. Y así fue, salió mi esposa bien de la cirugía, pero eso siguió y más adelante pues ya se agravó y empezó el proceso ya, la etapa final de ella, volví, le escribí, ya un día le mandé un comunicado, le mandé una peticel donde yo le pedí a él que la sacara de esta esfera porque ya no había qué hacer con ella y estaba tan enferma ella como enfermo yo. Y ese fue el día que él le mandó 8 cimbres. Voy a traerla de nuevo a la vida con los aldenvíos y bueno, y en 2 días desencarnó ella. Ahí empezó el calvario. Yo volví al licor. Ese diciembre fue terrible. Y en enero logré enviar un audio que yo creo que muchos de sus mercedes lo oyeron, donde yo estaba llorando y bueno. Entonces él me dice, oí el llanto y las lágrimas del venerable Etapo de que está llorando a su esposa. Bueno, él me dice, su esposa está en los soles, ella se liberó. Resulta que esos 2 días antes yo había soñado con mi esposa. Tuve una visel donde ella iba subiendo una montaña y iba un perro negro con ella. Entonces yo me comuniqué con el Mahatma Javer, que es un hombre que para mí ha sido un guerrero, es un sabio, un amigo, verdadero amigo. Aprovecho para darle un saludo a él. Y él me explica y me dice, en ese sueño mi esposa me dice, mire, yo tengo que subir esa montaña y atravesar esa puerta, pero no he podido porque usted está llorando mucho. El Mahatma Javer me dice, vea, ese perro que iba con su esposa es Batorcán y él la está llevando, me lo dijo. Y a los 2 días llega el comunicado de mi maestro Samael, donde él me dice, yo mismo llevé a su esposa a los soles y allá lo está esperando, pero no de la vuelta, como ya la dio. Usted abandonó el camino que recorrió con ella
y me dijo todo lo que estaba haciendo. Me dijo, usted volvió a caer a la cantina, al vicio, volvió a abrazar la vida del licor, de los vicios, los desvaríos del sexo, bueno, cantidades de cosas. Y yo le voy a mostrar por dónde es el camino. Yo soy su pastor. Tengo los brazos abiertos para curar sus heridas y recibirlo de nuevo. Y ahí empezó un renacer para mí, yo me sentí muy bien. Y él me dice, y esto que estoy haciendo por su merced me lo pidió su esposa, que acudió a una ley que se llama el Gran Capdalón para que su merced escuchara los efluvios energéticos de mi palabra. Y los oí porque yo no estaba conectado y sentí el llamado y llegué allá. Y de ahí para acá el maestro pues me habló, después me mandó otras palabras donde me pedía que si le hacía el bien de ir a acoplar el día que se presentaba Justipol en Marinilla. Claro, yo fui. Hay cosas que humanamente uno no dimensiona, maestro. Cuando él me dice a mí, su merced ha sido un jar de la palabra que arriba en los cosmos doblegaba a los demonios con coplas, y Dios le dio un don de trovador, y por eso Satán se lo quiere robar para sus bandos de maldad. Levántese. Así se haya equivocado, sigue siendo un alma noble, y aquí estoy para ayudarle. Y yo aquí estoy para que me siga ayudando, venerable maestro Samael, y no me deje perder, porque vuelvo y le reitero, ojalá podamos hablar mucho, porque tengo muchas cosas que exponerle a su merced y me necesito mucha ayuda en muchos aspectos para definir de una vez en este retorno el camino que tengo que seguir, que es este, para poder no perderme, porque es que, reitero su doctrina, Padre, tiempo para trabajar hay mucho, para hacer plata también, para tener vivienda, lo que sea, pero para salvar el alma, este tiempo no más. Cantadito, por favor, venerable Tapote. Y como nos dice un canto, no paremos de luchar, hay que seguir el camino y volvernos a levantar. O el que se sienta muy firme, les habla este afligido, que me levante la mano quien diablos no se ha caído. Pero si me caigo 7, se los vuelvo a reiterar, quizás sean pues 8 veces me vuelvo a levantar. Me levanto desde una y lo hago en forma fiel, pero yo solo no puedo, menesto al gran Miguel. Él me dice que es el diablo que anda con Azazel y que yo soy su coplero que va cantando esta miel. Aquí sigo en el arreo y me quiero levantar con la luz de Prometeo 12 que me va a ayudar. Oh bendito Sacro Padre, hoy te vengo a agradecer que ha levantado al coplero y le ha hinchazado su ser. Yo quiero que hoy me ayude a abrazar esta doctrina y a ser tu mensajero con ejemplo y disciplina.